Resumen de la documentación que nos van a dar en el examen. Todo lo que aparezca aquí, pues nos lo van a dar en el examen. Evidentemente no he explicado como lo tengo aquí puesto, sino que nos van a dar directamente las imágenes y que van a aparecer también en este documento. Esta parte que voy a explicar, pues es una de las más importantes. Hombre, la teoría es muy importante porque al fin y al cabo cuenta de en torno a 3 a 4 puntos del examen, pero para programar esto es al fin y al cabo lo que vamos a utilizar. Y bien, empezamos con el mapa de memoria del Cortex M3, que recordemos que tenía 4 gigas de, de memoria preconfigurados, es decir, que, por ejemplo, en este caso, de la dirección 0 hasta la dirección 1FFFF, pues va a haber código. Y para guardar variables, pues va a haber otras direcciones que en definitiva están puestas todas en esta tabla. Luego otra cosa que me parece importante saber es los registros de estado, que recordemos que eran tres en sí, y esos tres componían pues 32 bits. Pongo aquí el ejemplo del APSR, que el APSR es la parte correspondiente a ese registro de 32 bits, de los bits 27 al 31 correspondientemente. Eh, ¿Qué nos decía el registro de estado? Pues nos daba información de, por ejemplo, en el caso del APSR, cosas que sucedieron en las instrucciones anteriores. En el caso de que la operación anterior haya dado como resultado un cero, la flag del bit correspondiente al número 30, pues daría uno, ¿vale? Que es lo que aparece aquí. Luego, imaginemos que está activada una perdona, una ISR. Imaginemos que esté activada, que ya está ejecutándose, pues el número de esa excepción, recordemos que las excepciones estaban numeradas del 1 al 255, pues te va a aparecer en la parte IPSR, es decir, de los bits del 0 al 8 del registro este de 32 bits. ¿Cómo se pueden obtener eh, los valores de este registro de estado? Pues si quiero recibir directamente los 32 bits, pues tendría que escribir esta función. Si solamente quiero la parte correspondiente al IPSR o del APSR, pues tendría que escribir eh, las dos funciones que tengo aquí. Un ejemplo de cómo se utilizarían estas funciones es, por ejemplo, creando una variable a e igualándola al número del APSR. Aquí está puesto con nomenclatura Klein. ¿Qué es la nomenclatura Klein? Pues aquí la tengo puesta, que es básicamente traducir pues la palabra int a int 32 barra baja t, unsigned int, pues tal. En este caso, pues el APSR nos lo va a devolver como un unsigned int, es decir, como un uint 32 barra baja 3 barra baja t. Ya está. Es eso. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando nos aparezcan este tipo de funciones o a la hora de programar, que tendremos que utilizar, en vez de la nomenclatura que utilizábamos normalmente, como es la de int, pues su equivalente. Hay que aprendérnoslo en entorno Klein. ¿Cuáles son los pines que vamos a poder escribir, leer en el LPC 1768? Recordemos que el Cortex M3, que es el microprocesador, nos permitía manejar hasta un máximo de 160 pines, 32 por cada puerto. Los puertos iban del número del 0 al 4. Sin embargo, el LPC 1768 pues solamente nos permite manejar 100 de estos 160 y por tanto los puertos pues no todos tendrán 32 patillas o 32
bits. Es más, por ejemplo, en el puerto 0, pues solamente tenemos, bueno, vamos a poder utilizar 30 patillas, excluyendo pues la patilla 31, o sea, el P0.31, y abajo nos dice, que lo tengo subrayado, que tampoco se van a poder utilizar el P0.14 ni el P0.12. Es decir, del puerto 0 solamente... Aquí he puesto 13. O sea, del puerto 0, en vez de esas 32 patillas que yo podría utilizar, pues solamente voy a poder, al fin y al cabo, utilizar 29. Y llegamos a extremos en el que, por ejemplo, en el puerto 4, pues solamente voy a poder utilizar dos patillas. Hay que tenerlo en cuenta para cuando nosotros hagamos nuestras aplicaciones, que no utilicemos pues patillas que literalmente no se puedan programar. En la documentación que nos dan en el examen no nos dan una tabla tan chula como esta, porque aquí sí que se ve de manera bastante buena pues cuáles se pueden utilizar y cuáles no. En la documentación del examen, o bueno, más bien la que nos van a dar en el examen, pues nos dan un dibujito del EPC 1768 con todos los pines que se pueden utilizar. Por ejemplo, pues si estas son todas sus patillas, pues aquí te aparece P0.1, P0.2 y pues de ahí tienes que sacar cuáles puedes utilizar y cuáles no. Normalmente vamos a utilizar las del puerto 0 o las del puerto 1, que son aquellas, bueno, más bien aquellos puertos que más pines podemos utilizar. Vale. Y una vez sabido esto, aquí vengo a repasar un poco de conceptos del tema 3 y de otros temas. Y empezamos por el registro pincel. ¿Qué es el registro pincel? Recordemos que es aquel registro, bueno, más bien aquellos registros que representan pues qué tipo de protocolo de entrada y salida de información va a haber por cada patilla. Se empleaban para definir el protocolo, pues 2 bits por cada patilla. Es por tanto que necesitaremos el doble de registros Pinsel que de puertos. Es decir, si tenemos 5 puertos, pues vamos a necesitar 10 registros Pinsel. Por eso aquí tengo puesto que podemos ir del Pinsel 0 hasta el Pinsel 9. ¿Cómo accedo a estos registros Pinsel? Pues como si fueran una variable o como si fueran un número normal. ¿Cuál es el nombre de esa variable o de ese número? Pues es el EPC barra baja pincon barra mayor que pincel y el número del pincel. Aquí tengo un ejemplo. Bueno, aquí es que lo he escrito, lo he escrito mal. Sería pincon. Ahora ya sí que estaría. Ahora ya sí que estaría bien escrito, ¿vale? LPC barra baja pincon barra mayor que pincel 0 es igual al número que nosotros queramos. Que en este caso he puesto un número en hexadecimal, ya que tiene cada registro pincel, pues 32 bits, pues he puesto 8 números en hexadecimal. A la vez que, recordemos que ya que no podía utilizar todas las patillas que me deja el Cortes M3 en el LPC 1768, pues ciertos bits de los registros Pinsel o del resto de registros que manejen patillas, pues no se van a poder utilizar. Aquí decíamos que en el puerto 0 pues no se podían utilizar ni la patilla 12, ni la 14, ni la 31. Pues el registro Pinsel 0 sería capaz de representar
los protocolos de entrada y salida de la mitad de bits de un puerto, es decir, desde las patillas del 0 hasta la patilla número 15. Podría ser capaz de describir el pincel 0, ¿no? Que ahí entra la patilla 14 y la patilla 12. ¿Vale? ¿Cuáles son los bits que representan a la patilla 14 y y a la patilla 12? Pues si nos vamos aquí, pues serían 12 por 2, 24, luego el 25, ¿no? Porque son 2 bits, y luego el 28 y 29, que como vemos, los bits del 24 al 29 pues están reservados, ya que yo no puedo acceder a, a esas patillas, yo no las puedo modificar de ninguna manera. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta, lo que decía. Aquí tengo puesto pues el registro Pincel 0, Pincel 1, Pincel 2, Pincel 3, Pincel 4, Pincel 5, 6, 7, 8, 9. Y pues las patillas que puedo realmente programar con cada pincel. Luego tenemos un registro similar. Bueno, antes de nada. Normalmente no vamos a tener que modificar este registro porque por defecto ya vale 0 el registro, por defecto. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las patillas están en modo GPIO, que va a ser al fin y al cabo todo lo que vamos a utilizar. En cambio, y aquí ya meto como un pequeño spoiler, pues la patilla, a ver si la encuentro. Eh, mm, Aquí, perfecto. La patilla del 210 al 213. Aquí va a haber algo interesante que vamos a poder hacer, es que estas patillas van a corresponder a patillas que van a ser capaces de crear ISRs. ISRs externas. Es decir, que yo configurando estas patillas y poniéndolas en su modo 01 en vez de GPIO, pues yo puedo crear ISRs. Y esto es algo bastante importante para la hora del tema 4. Y ya está, era para introducirlo un poco. Bueno, vuelvo a lo de antes, el registro PinMode, que el registro PinMode pues era algo similar al pincel. Teníamos pues 10 registros, 2 por cada patilla, no todos los bits son accesibles, y pues expresaba el comportamiento eléctrico de las patillas. Bueno, si tenía resistencia de pull-up, si tenía resistencia de pull-down, están explicadas bueno, están explicadas pues, en los resúmenes de teoría que pasé. ¿Cómo accedo al PinMode? Pues como si fuera un número. Tendría que acceder como lpc barra baja pincon barra mayor que pinmode x, siendo x un número del 0 al 9, dependiendo del pinmode al que queramos acceder. Bueno, aquí convendría que a la hora de escribir código, pues sepamos cómo hacer operaciones a nivel de bit. ¿Cómo consigo yo poner un 1? ¿O cómo consigo poner un 0? ¿O cómo consigo, pues, operar con bits? Pues eso hay que tenerlo en cuenta y es bastante importante porque al fin y al cabo, como estamos manejando unos y ceros, pues, pues va a ser útil que repasemos. El vídeo 2 de las sesiones de laboratorio se explica llanamente
todas las operaciones de bit. La AND, la OR, la XOR, cómo se utilizaban y convendría, si no sabemos programar a nivel de bit, pues verlo. Bueno, luego tenemos el registro PIN-MODE-OD, que pues bueno, un bit por cada patilla, un registro por cada puerto y pues nada. Es que, como vemos, se accede de manera similar, como si fuera una variable de toda la vida. Y aquí tengo un ejemplo de, de programación, este en particular. Vale, luego tenemos los registros FIODIR, FIOPIN, FIOSET, FIOCLEAR y FIOMASK. Bueno, aquí tengo puesto cómo se accede a cada uno, siendo X el número de registro que queramos. Todos estos registros de los que estoy hablando, hay uno por cada puerto. O sea, FIO0DIR sería el registro FIODIR del puerto 0, bla, 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 bla. Y la variable i que tengo ahí puesta, pues es el sufijo, porque nosotros podíamos, en vez de entrar en el registro de 32 bits, pues entrar en los 8 primeros bits o en los 16 primeros, o hacer operaciones con los 16 primeros bits y olvidarnos de los otros 16. Cosas así, pues se permiten en función de los sufijos que tengo puestos pues aquí. El registro FIODIR pues nos permitía poner si son bits de... Bueno, más bien las patillas. Si son patillas de escritura o de lectura. Recordemos que las patillas de lectura nunca se van a poder escribir y si intentamos escribir sobre ellas, el sistema nos va a ignorar, o sea, va a dar igual. FIOSET y FIOCLEAR, pues si yo escribo un 1 en ese registro, pues la patilla asociada se va a poner un 1 o un 0, dependiendo de si escribo en el FIOSET o en el FIOCLEAR. Si escribo un 0 en el FIOSET o en el FIOCLEAR, pues el sistema va a entender que eh, quieres dejar el valor anterior que tenía, es decir, que no lo modificas. Y luego el registro FIOPIN, pues era un registro que podía utilizarse de manera de lectura si nosotros tenemos en cuenta el valor del propio registro y de escritura si nosotros modificamos ese valor. Mm, o sea, sirve para ambos. Y aquí si escribimos un 0 en el FIOPIN, se me pone un 0. Y si escribimos un 1, se me pone el 1. Menos en los bits de lectura, claramente. A diferencia del FIOSET, que si escribo un 1, pues me pone el 1, o en el FIOCLEAR, que si pongo un 1, me pone un 0. Es decir, si pongo yo un 1 en el bit asociado a la patilla, pues en la patilla va a aparecer un 0, un 1, en función de si lo he escrito en FIOSET o en el FIOCLEAR. Si escribo un 0, pues se mantiene el estado anterior. Vale, y luego, ¿qué hacía el FIOMASK? El FIOMASK, pues lo que permitía era deshabilitar las escrituras y lecturas a partir del momento en el que he puesto yo el 1 en ese registro de los otros registros, que son el FIOSET, el FIOCLEAR y el FIOPIN. Es decir, imaginemos que yo tengo la patilla P0.1, ¿vale? Y yo en cierto momento pues escribo un 1 en esta patilla, ¿vale? Si yo la enmascaro, es decir, si el bit asociado a esa patilla del registro FIOMASK vale 1, pues por mucho que yo ahora intente ejecutar nuevas escrituras, pues no se me va a modificar. E imaginemos que externamente yo puedo modificar el circuito y conectar directamente a la patilla a masa. Entonces ahí ya, por mucho que haya escrito yo un 1 anteriormente, pues ahora hay un 0. Pero claro, el registro FIOMASK
a pesar de que en la patilla haya un 0, pues a la hora de leer dentro del programa me va a seguir apareciendo un 1, porque no me va a permitir leer a tiempo real, es decir, bloquea el valor de esa patilla hasta que no se modifique el registro FIOMASC. Lo enmascara, que se llama. Luego aquí tenemos unos registros que es para modificar las frecuencias de clock y ya está. Recordemos los apuntes, que se podía seleccionar la fuente de clock, luego se multiplicaba y se dividía por ciertos números y luego llegaba y se dividía por otro número. Aquí entraremos en un ejercicio que está justamente al final de este fichero, en el cual pues tenemos que modificar las frecuencias del clock y pues nada, vamos a continuar. Esta parte ya es la correspondiente a las ISR y pues recordemos que el, el Cortex M3 nos puede detectar de en torno a 255 interrupciones, ¿vale? En cambio, el LPC 1768 solamente va a poder detectar 35 de esas 255. Entonces, voy a tener dos números con los cuales yo voy a poder clasificar esas interrupciones. Uno va a ser el número para el Cortex M3, por así decirlo, que va a ser el que tengo puesto aquí. Y el otro va a ser el número correspondiente para el LPC 1768. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, por ejemplo, aquí, para el Cortex M3, la ISR EINT0, pues es la interrupción número 34. Sin embargo, para el LPC 1768, esta es la interrupción 18. O sea, hay una diferencia, pues claro, porque en el Cortex M3 pues tengo 255 y en el LPC 1768 pues tengo solamente 35. Aquí he puesto en énfasis pues la EINT 0, la EINT 1, la EINT 2 y la EINT 3, que son correspondientes a las ISRs externas que vamos a normalmente programar nosotros junto al SysTick. Esas interrupciones pues están asociadas a los pines 210, 211, 212 y 213, que para poder nosotros manejarlos como interrupciones externas tenemos que configurar esas patillas en modo interrupción, es decir, poner un 01 en el registro pincel 4 en este caso, correspondiente pues a esas patillas. Luego, ¿qué otros registros pues son importantes a la hora de las ISRs? ¿Cómo se acceden? A ver, aquí tengo puesto cómo se acceden, etcétera. Pero bueno, voy a hacer repaso de los registros en general que utilizamos para las interrupciones. Tenemos el registro VTOR, que el registro VTOR pues nos permitía seleccionar la primera dirección de memoria de mi tabla de vectores. Que la tabla de vectores, pues si no sabéis lo que es, convendría que vierais los apuntes. Y el primer dato de la tabla de vectores es justamente el primer dato de la pila. Este registro vector pues se compone de 32 bits, solamente configurables los bits del 8 al 29. Y pudiendo poner ahí pues la dirección de memoria del primer elemento de la tabla de vectores. Luego tenemos el registro AIRCR, que pues bueno, nos va a poder configurar. Lo que nos interesa más bien es la parte de pregroup. La parte de pregroup, recordemos que era para seleccionar
cuál era el bit máximo que yo podía poner como bit de superioridad. Hago aquí como un poco de hincapié. El caso es que teníamos 8 bits por interrupción para seleccionar la prioridad, en los cuales los 3 primeros pues no se podían utilizar ya que el RDPC 1768 nos lo impedía controlar. Y luego podía yo dividir este bloque de 5 bits pues en 3 para prioridad de desalojo y 2 para su prioridad. ¿Y cómo yo digo cuántos bits utilizo para su prioridad, etcétera? Imaginemos que la frontera la queremos poner pues entre los bits 4 y 5. Pues ¿qué tendría que escribir? Para hacer la frontera ahí, entre los bits de su prioridad y prioridad de desalojo, pues tendría que escribir un 4 en, en los bits del 8 al 10 del registro AIRCR. Y además, como curiosidad, el AIRCR nos obliga que siempre que queramos escribir un nuevo valor, ¿vale? Al pregroup, por ejemplo, o al backreset o lo que sea, pues que tengamos que poner entre los bits 31 al 16 este código, pero que tenemos que escribirlo. Es decir, se tiene que efectuar la escritura. Por lo tanto, se verá en los ejercicios, pero si estos son los bits del 31 al 16, el primer paso es borrarlos y luego escribirles el código 0x05fa con el resto de cosas que queramos poner, ¿vale? Porque así sí que se llega a escribir el 0x05fa y nos permite la escritura en este registro. Es un poco raro, lo sé, pero es como se tiene que hacer. Y luego teníamos los registros como primas, fallmax, basepre, que se accedían, pues en este caso no se acceden como una variable en sí, sino que se tienen que utilizar funciones para obtener su valor. En este caso, pues funciones como setPrimask o getPrimask o getFallmax, etc. ¿Qué era lo que nos permitía primas, fallmax y basepre? Pues nos permitía poner una prioridad base para, para las interrupciones. Es decir, las interrupciones que no superen esa prioridad, pues no van a ser atendidas, se van a autodeshabilitar, no se van a tratar, se van a ignorar. Siempre van a estar pendientes, pero nunca se van a poder habilitar si no superan esa prioridad. Recordemos que la prioridad es un número de 0 a 255, en el cual la mayor prioridad es el número más bajo, siendo la máxima la prioridad del reset, que tiene prioridad -3, seguida del nbic, creo que era -2, y seguida por el hardfault, que era de prioridad -1. El resto de prioridades de las otras ISR pues son configurables y se pueden poner pues eso, el número de 0 a 255. Luego tenemos el registro de control, que nos sirve para saber si estamos en modo privilegiado o también para cambiar de modo privilegiado a modo usuario, de usuario a privilegiado, aunque de usuario a privilegiado pues no vamos a poderlo hacer tan sencillo porque en modo usuario recordemos que no se podía modificar ni registros, ni memoria, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una interrupción externa, que se trata luego en los vídeos de problemas, pero la idea es, yo estoy en modo usuario y quiero pasar a modo privilegiado como sea. Entonces, la gracia es
provocar una interrupción de manera externa, ya que las interrupciones se controlan en modo bueno, se hacen en modo privilegiado, y pues desde esa interrupción, bueno, desde esa ISR, pues modificar el bit de control y pasarnos a modo privilegiado. Vale. El registro de control pues se componía de dos bits. El primero de todos, que es control 0, pues te decía si estás en modo privilegiado o usuario, y control 1 pues te permitía saber si estás utilizando la MSP o la PSP. Siempre recordemos que si estamos en Thread Mode, que Thread Mode es el nivel del procesador en cuando se ejecuta una ISR, ¿vale? Si estamos siempre que estemos en Thread Mode, pues se va a utilizar la MSP. En Thread Mode, no, perdona, en Handler, coño. Handler es el modo del procesador para cuando se ejecuta una ISR. Pues cuando se está ejecutando una ISR, está en modo handler, y cuando se está en modo handler siempre se va a utilizar la MSP. Nunca se va a poder modificar mientras estemos en modo handler. ¿Vale? Luego en modo thread se puede utilizar la PSP o la MSP. Todo en función de, de cómo lo pongamos cuando estamos en modo privilegiado. Porque si estamos en modo usuario, normalmente vamos a estar en la PSP. ¿Y se puede estar en la MSP estando en modo usuario? Sí, pero tú tendrías que haber estado en modo thread privilegiado primero, y luego de modo thread privilegiado tendrías que haber cambiado la pila. Y luego cambiarte de privilegiado a usuario. Y así te queda la pila MSP con el modo thread no privilegiado. ¿Cómo se obtiene pues el valor numérico del registro de control? Pues con las funciones getControl, y si quiero poner un valor al registro de control, pues nada, se escribe con la sentencia setControl. Luego, aquí tengo un repaso de otros registros de las interrupciones, como son en el caso del ISER, el ICER, el ISPR, ICPR, el IABR y el IPR, que nos permitían pues leer, leer cuando una interrupción está pendiente o no, escribir que esté pendiente, obligarla a que esté pendiente, borrar que una interrupción esté pendiente, o saber si está una interrupción activa o no. Pues distintas cosas que también están en los apuntes de teoría, y aquí está puesto cómo se accede a cada registro ISER, ICER y tal, como un valor, como si fuera un número, en donde X vale de 0 a 1, ya que tenemos 35 interrupciones, y cada registro ISER o ICER o lo que sea, pues tiene 32 bits. Luego aquí, pues tengo puesto otras funciones para manejar interrupciones sin necesidad de entrar en los registros, que son instrucciones CMSIS. Las instrucciones CMSIS pues vamos a poder asignar pues todo lo que decíamos antes: habilitar, deshabilitar, poner pendiente, no poner pendiente, lo que sea. Pues con estas funciones se hace más sencillo, ya que no tenemos que acceder a los registros, pero hay exámenes en los que piden que utilicemos bien solo estas funciones, o bien solo otras funciones, o bien solo manejando registros, o bien, si no nos dicen nada, pues manejarlo lo que queramos. Que aquí, como vemos,
pues tenemos algo raro llamado una variable irqn barra baja type irqn. Esto hace referencia al número de interrupción para el LPC 1768, que recordemos que es de un número del 0 al 34, porque solamente podemos manejar 35 interrupciones en el LPC 1768. Aquí, por ejemplo, fijémonos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, 18, 19, lo que sea. Estos serían los números que tendría que poner aquí. Si yo quiero cambiar el nivel de prioridad de la ISR EIN 0, pues tendría que poner ahí en esas funciones donde me piden IRQN barra baja type, pues un 18. O bien otra manera de ponerlo es esta sentencia de letra, ¿vale? O sea, esto lo podría haber sustituido por un 18 y no hubiera pasado nada. Básicamente es coger el nombre de la ISR, ponerle un barra baja IRQN y ya está. No tiene más. Recordemos que este número pues varía al número de excepción del Cortex M3. Luego aquí tenemos los registros para el SysTick. Podíamos ajustar la precarga, podíamos ajustar el valor que tuviera en ese momento, la calibración o mismamente apagarlo, decir que ejecute una ISR cuando llegue al cero, pues todo este tipo de cosas que están explicadas ya en los vídeos. Y, y algo muy importante antes de nada es que siempre vamos a tener que ajustar el registro de control una vez que queramos utilizar el SysTick. ¿Por qué? Porque por defecto todos los registros se ponen a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el enable de aquí vale 0 y por tanto no se está utilizando el temporizador por default. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues ponemos normalmente el temporizador a 1 siempre que utilicemos un SysTick. Y por ejemplo, pues otros bits sería conveniente ponerlos pues como queremos. En el caso del bit 2, eh, em, en el caso del bit 2, pues tendremos que poner un 1 para que utilice el clock del procesador, y en el bit 1 pues también tendremos que poner un 1 para que se ejecute una ISR siempre y cuando se llegue al 0. Luego también pues tendremos que ajustar los valores de precarga, etcétera, pero que bueno, también hay ejercicios en las bueno, en los vídeos que voy a hacer. Y bueno, faltan de del PDF con todos los registros, etcétera, pues tres en particular, que son el Extint, el Expolar y el otro que ahora no me acuerdo. Que los explico con ejercicios porque son cosas nuevas que no he explicado antes y pues lo explico en el vídeo de ejercicios, ya que pues sería más sencillo con un ejemplo. Otra cosa a tener en cuenta. Aquí tengo puesto los nombres, por así decirlo, de las funciones que podemos programar. Si nosotros queremos programar eh, la ISR EIN 0, pues tendremos que poner en nuestro código void el nombre este, EIN 0 barra baja IRQ handler, dos paréntesis, corchetes y aquí dentro poner lo que quiera.
¿vale? Y pues ya está. Ese es el resumen de todo lo que vamos a utilizar en el examen. Pero aquí también he incluido un repaso de C, que no viene mal nunca, de ciertas funciones que nos van a utilizar, que nos van a venir bien utilizar, perdón. Realmente lo que nos va a interesar es, por ejemplo, instrucciones como el strcmp, el strlen o algunas otras, porque ficheros no se van a utilizar, las funciones de ficheros no se van a utilizar, o mismamente las de scanf, printf, fputs, fscanf, o estas funciones que eran de leer y escribir texto en una pantalla, pues no se van a utilizar porque el LPC 1768 pues no tiene pantallita, ¿no? Entonces, esto dejaría que, por ejemplo, si tenemos en cuenta que ficheros no se utilizan, no se escriben ni se eh, lee cadenas de caracteres, pues por ejemplo, yo qué sé, fgets, uy, fopen no se utiliza, fgets tampoco, fgetc tampoco. Fprintf tampoco, fputz esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, esta sí, esta no, esta tampoco, esta tampoco. Porque lo que estoy quitando son realmente de, de ficheros, escritura y lectura de caracteres. Que ciertas cosas, pues sí que conviene saberlas como el strcat, el strcmp, el string copy, el strlen, el strwr, pues ese tipo de cosas conviene saberlas, el calloc, el malloc, el realloc. Bueno, en definitiva. También hay que recordar cómo iban las sentencias de while, do while, un switch, continue, break, cómo iban las estructuras, unifels, cómo iban punteros o este tipo de cosas, las instrucciones sizeof, en qué librerías está, que teníamos el stdio.h, el string.h, pues nada, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta.